Reciban un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a su programa Los Hechos en Derecho. Les habla Raúl Morales. Y antes de dar inicio, como es habitual, les recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden participar de nuestras charlas a través de los siguientes medios: la aplicación para móvil Telemedellín Radio, el link radio.telemedellín.tv, las plataformas TuneIn, Radio Colombia, iTunes y Noves. En el programa de hoy vamos a tratar lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, que es sin lugar a duda la columna vertebral del derecho civil, del derecho privado, es decir, de aquellas normas que regulan la interacción social entre los particulares. Es así como lo que se ha llamado en ocasiones por la jurisprudencia el encuentro social ocasional, en cuanto se refiere al derecho de daños. En el caso particular que trataremos hoy de los accidentes de tránsito, emana una gran cantidad de doctrina, normas, fallos judiciales que entran en juego al análisis. Es por ello que traemos como tema el día de hoy la responsabilidad civil en accidentes de tránsito, y para ello hemos invitado a la abogada Piedad Cecilia Vázquez Márquez, que es especialista en responsabilidad civil y del Estado. Bienvenida, doctora Piedad, es un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, doctor Raúl, por la invitación. Bueno, para que comencemos, contémosle a nuestros oyentes un poco de su experiencia profesional frente a este tema. Ok, yo soy especialista en responsabilidad civil y del Estado y llevo 8 años litigando en temas de responsabilidad civil en accidentes de tránsito. Bueno, doctora, para que arranquemos entonces, cuéntele a nuestros oyentes, en palabras que todos podamos entender, ¿qué es la responsabilidad civil? Ok, la responsabilidad civil es aquella obligación que tiene una persona de indemnizar a otra que le ha ocasionado unos perjuicios. Bueno, ya frente a este tema entonces de la responsabilidad civil, adentrémonos frente a todo esto que tiene que ver con el derecho de daños. ¿Qué es lo que vamos a entender por accidente de tránsito? Y si es posible nos dé algunos ejemplos comunes de este asunto. Claro que sí. El Código Nacional de Tránsito define accidente de tránsito como aquel evento involuntario que se presenta al menos con un vehículo en movimiento y que ocasiona daños y lesiones. Bueno, cuando nos dice al menos un vehículo, ¿cómo los clasifica ese código? Ok, mira, un accidente de tránsito se puede presentar, hay muchos actores en la vía. Sí. Entonces se puede presentar entre un vehículo de servicio público, un vehículo particular, un motociclista o un vehículo y un peatón. Sí. O dentro de un pasajero dentro de un bus de servicio público, un taxi. Bueno, alguien que vaya, por ejemplo, en una bicicleta, ¿también es actor vial? Claro que sí, los ciclistas, y ahora que hay tantas personas que están dedicadas a este deporte. Bueno. Frente a esto entonces, cuéntenos, aquí vamos a empezar entonces como a tratar de tocar varios temas que hay algunas confusiones que se manejan dentro del común de las personas, y hay algunos errores que vamos a tratar hoy como de enfatizar y tratar de aclarar. El primero de ellos es, que yo le hago a usted como profesional en esto, ¿cuál es la incidencia que tienen estas audiencias que se llevan ante las Secretarías de Movilidad y Tránsito, que son posteriores a la ocurrencia de un accidente? Si por favor nos hace claridad qué es lo que allí se decide. Claro, mira, lo importante que debe saber la persona que es víctima en un accidente de tránsito es que cuando ocurre se inician 3 procesos. Uno de los procesos es el proceso contravencional, que está a cargo de la autoridad de tránsito del municipio donde usted se accidenta. Sí. Entonces, si es en Medellín, es la Secretaría de Movilidad de Medellín, o en un pueblo la Inspección de Policía y Tránsito. Sí. En este proceso es muy importante porque la víctima debe asistir al tránsito a reclamar el informe policial de accidente de tránsito, el croquis y la fecha de la audiencia. Es importante indicar que hay muchas personas que no asisten porque se quedan esperando que el tránsito los llame. Bueno, entonces volvamos a repetir eso que me parece bastante importante. Entonces, esto tuvo un accidente de tránsito. Posteriormente al mismo, entonces se levantan lo que conocemos como el croquis, los informes y demás. Yo no me puedo quedar entonces quieto esperando que me envíen citaciones ni nada por lo que le entiendo. No, debe asistir dentro de los 5 días después del accidente a notificarse. Sí. Entonces reclama el informe policial, el croquis y la fecha de la audiencia. Bueno, ¿qué contiene ese informe policial? ¿Qué contiene el croquis? Y ya pues posteriormente eso obvio la fecha de la audiencia. Listo. El informe policial de accidente de tránsito está
contemplado la fecha del accidente, la dirección, el lugar del accidente, las características de la vía. En ocasiones los agentes de tránsito señalan una hipótesis posible del accidente, están relacionados las víctimas y el croquis lo levanta el agente de tránsito en el lugar de los hechos y allí señala las posiciones finales, las trayectorias que llevaba cada rodante, si hay huellas de frenado, huellas de arrastre. Entonces eso es lo que contempla y queda plasmado en ese documento. Si yo no estoy de acuerdo con la información que se plasma en alguno de esos documentos, ¿qué puedo hacer como ciudadano? Bueno, si usted no está de acuerdo, cuando se tenga señalada la fecha de la audiencia, recomendable asistir con un abogado, porque cuando usted se accidenta con un vehículo de servicio público, un vehículo particular, en muchas oportunidades van acompañados de abogados expertos en este tema, entonces es recomendable que asista. Y allí en la audiencia, básicamente la persona va a dar una versión de los hechos, de lo que ocurrió, y le van a preguntar si está de acuerdo con el croquis. Sí. Y allí manifiesta por qué no. No estoy de acuerdo porque esa no fue la trayectoria que lleva el otro vehículo, o cuando llegó el agente de procedimiento yo ya me encontraba en el hospital, entonces la persona que dio la trayectoria fue el otro conductor, y ahí se empiezan a esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el accidente. Bueno, entonces volvemos a repetir lo que llevamos hasta este momento. Hay un accidente de tránsito y entonces surgen de ahí tres acciones o tres eventos a seguir. El primero de ellos, el contravencional, que ya nos lo está explicando, que es aquel que se lleva ante las Secretarías de Movilidad, en el caso de Medellín, por ejemplo, ante la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Medellín. Sí, correcto. Listo. Ese es uno. Posteriormente vendría otro que podría ser el tema civil, y otro, el tema penal, que se puede desprender si hubo lesiones. Nos cuenta entonces rápidamente de qué trata cada uno de ellos. Ok, bueno, concluyendo el tema contravencional, el fin de este proceso es definir quién infringió la norma de tránsito. No más eso, solo eso. Allá no se va a llegar a conciliación, que muchas personas creen voy a ir porque voy a conciliar o voy a llevar toda la historia clínica, no. Sí. El tema es definir quién aportó la causa determinante de ese accidente, y el que la haya aportado le imponen una sanción para la administración. Sí. Ese fallo de tránsito, aprovecho la oportunidad para decir, no es determinante. Ocurre mucho que las personas dicen, perdí el fallo de tránsito, bueno, la resolución no salió favorable a mí, o no imputaron responsabilidad, ¿qué puedo hacer? O ya no puedo hacer nada. Como digo, no es determinante, porque usted puede iniciar un proceso, es el otro proceso que es el de responsabilidad civil, sobre la jurisdicción. Sí. Con un juez, y allá se cobran los perjuicios que haya sufrido la víctima. Este proceso lo pueden iniciar en contra del conductor, el propietario, la empresa y la aseguradora. Son procesos totalmente independientes. Sí. Y en este proceso de responsabilidad civil se instaura, hay varias etapas. Una de ellas es la reclamación formal. Bueno, entonces enseguida ya vamos a entrar pues como en esa materia. Entonces lo importante que vamos hasta el momento es, primero, después del accidente vamos a un proceso contravencional. Sí. Segunda conclusión, del proceso contravencional ante la Secretaría de Movilidad se produce un fallo que tiene que ver con responsabilidad contravencional. Sí. Y que la responsabilidad contravencional tiene que ver con una sanción que está estipulada en los códigos de tránsito. Me corrige si me equivoco. Correcto, así es. Listo. Hay otra vía que se desprende, en la civil, donde usted nos está contando que demando por responsabilidad civil por el hecho del accidente. Sí. Y en ella entonces vamos a hablar ante los jueces civiles sobre los temas de indemnizaciones que usted ahora entonces nos va a contar. Claro. Y hay un tercero que se desprende, que entonces sería el del tema penal. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando ocurre un accidente de tránsito con lesiones, la persona tiene 6 meses para interponer una querella ante la Fiscalía. 6 meses contados, ¿desde cuándo? Desde el momento de la ocurrencia del accidente. Perfecto. Si no interpone la querella en ese término, no se la recibe. ¿Qué es una querella, para que le expliquemos a los demás? Bueno, como en los accidentes de tránsito sufren ese accidente, el delito se llama lesiones personales culposas. Sí. Y ese delito es querellable, está tipificado así en el Código Penal. Sí. Se puede decir que es como un delito menor. Sí. No es que no sea importante, pero sí está contemplado como entre los delitos querellables que se pueden conciliar. Sí. ¿Cierto? Entonces es importante que las personas sepan que solo tienen 6 meses al momento de la ocurrencia del accidente.
no es de oficio que la Fiscalía va a conocer este proceso, soy yo el que debo interponer la denuncia. Tengo que denunciar. Tengo que denunciar. En este momento, por el tema de la pandemia, es a través de la línea de la Fiscalía. Sí. O alguna página en la web o vía telefónica. Vía telefónica. Debo Bien. comunicarme, me reciben la denuncia y al correo electrónico me envían copia de la denuncia y la orden para una valoración en medicina legal. Perfecto. Bueno, entonces aquí hay una gran conclusión inicial, y es que no es cierto que dentro de esas audiencias que se llevan ante las secretarías de tránsito, secretarías de movilidad, se vaya a trabajar dentro de ese procedimiento lo que tiene que ver con las indemnizaciones de los daños, ¿cierto? Esa sería la primera conclusión. Bueno, hay otra que también es habitual escuchar en el común, y es que sin el croquis del accidente, sin esa prueba de ese croquis del accidente, o que ese croquis me favorezca, no es viable un proceso civil. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, el informe de tránsito y el croquis sí son pruebas muy importantes, pero si no se cuenta, o porque movieron los vehículos o a la víctima la llevaron al hospital, lo que se puede hacer, hay otras pruebas que se pueden recaudar. Puede Sí. ser un video, testigos, fotografías. Si cuentas con esos otros medios de prueba, se puede iniciar un proceso. A ver, yo a quién acudo, por ejemplo, cuando tengo ese croquis en mis manos, ¿qué experto es el que me puede ayudar a hacer una lectura fiable de ese informe? Es decir, ¿quién me puede a mí certificar que reúne todas las condiciones técnicas? Bueno, un abogado especialista en el tema de responsabilidad civil, Sí. o hay empresas que se dedican a reconstrucciones en accidentes de tránsito y toda esa valoración del ¿Y croquis. qué hacen? Que nos cuente, ¿qué hacen esas empresas? Bueno, una reconstrucción de un accidente de tránsito, un ejemplo, no está muy claro el accidente, la víctima no está de acuerdo como quedó plasmado, entonces ellos lo que hacen es ir al lugar, volver a tomar las medidas, colocar como todos los elementos probatorios en el lugar del accidente nuevamente, Sí, y realizan como un dictamen. sí, es como un dictamen pericial. Ajá, sí. ¿Y qué tipo de expertos llevan? Hay físicos, Sí, hay investigadores judiciales, sí. pero lo más recomendable es un físico. ¿Un físico? Sí. Bueno, entonces, hasta el momento, la conclusión nuevamente, y vale la pena resaltar, es que ante las oficinas de tránsito se lleva el trámite contravencional, ante los jueces civiles lo que tiene que ver con responsabilidad civil, Sí. y ante la jurisdicción penal, todo lo que ya nos explica, un delito de carácter querellable, lo que tiene que ver entonces con unas lesiones personales culposas. ¿Por qué son culposas? Son culposas porque no hay intención de lesionar, o sea, las personas no van en su vehículo o en su motocicleta con intención de causar un accidente, sino que les faltó precaución, cuidado en el momento de la conducción. Es decir, siempre que haya una lesión va a ser culposa, Sí, por lo general, en un accidente. por lo general. Pero también en un accidente de tránsito, en oportunidades hay personas que fallecen. Sí. Ahí es un homicidio culposo y la fiscalía sí lo conoce de oficio. Bueno, entonces especifiquemos eso otra vez. ¿Cuándo es querellable y cuándo podría ser de oficio? Bueno, querellable es con las lesiones, cuando hay un lesionado por un accidente de Sí. tránsito. Y de oficio es cuando la persona fallece en el lugar del accidente. Y si hay un muerto, inicia de oficio toda la investigación por parte de la fiscalía y demás. Sí. Pero si hay un lesionado, soy yo quien tendría entonces que ir y colocar el denuncio. Sí, correcto. Bueno, perfecto. Vamos, porque este tema es bastante amplio y como siempre vemos es muy corto el tiempo en radio. Vamos a dar de una vez entonces paso a un breve espacio comercial y regresamos en unos instantes. Estamos al aire. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. And now for computer demonstration. En Telemedellín Radio. Además de oírnos, nos puedes leer y escribir en las redes sociales. En Twitter estamos como @TeleMedRadio y en Facebook como Telemedellín Radio. Conéctate con nosotros y sigue todo lo que pasa en la red. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas.
Escucharnos es muy fácil. Simplemente baja la aplicación gratuita TuneIn Radio desde tu smartphone. Escribe en el buscador la palabra Telemedellín y listo. Ahí estamos para quedarnos con vos. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Aquí te escuchas. De lunes a viernes a las 2, tienes una cita con nosotros. Nos tomamos la tarde en Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Continuamos en los hechos en derecho. Voy entonces con las preguntas, ahora sí que nos llevan al lleno de esta conversación en el tema procesal. Y es, primero le pregunto qué debe contener para uno tener éxito una demanda en este sentido. Y entonces acá hablemos de qué nos recomienda usted, cómo hacer la narración de los hechos, cuáles pruebas nos recomienda usted que debemos de solicitar en la misma. Listo. Yo considero que antes de llegar a una demanda de responsabilidad civil, la víctima, con el acompañamiento de su abogado, debe agotar como otras etapas. La primera es una reclamación formal ante la aseguradora, donde va a redactar bien los hechos, lo que pasó, la fecha de la fecha del accidente, si se llevó a cabo la audiencia de tránsito, qué se resolvió allí. Bueno, pero entonces yo vuelvo y como que reconstruyo entonces la pregunta. Lo primero, antes de ir a la demanda, ¿cómo hago yo para saber si esa otra persona tiene un seguro? Un seguro de responsabilidad civil. Sí. Bueno, cuando voy dentro de un vehículo tipo taxi o bus, ellos están obligados a tener pólizas de responsabilidad civil. Transporte público tienen la póliza. Exactamente. Sí. Entonces, cuando usted le prestan la atención inicial con el SOAT, también en la audiencia de tránsito va a ir el abogado acompañando al conductor. Y tú le preguntas qué aseguradora tiene, o en el informe policial de accidente de tránsito, el guarda también señala qué aseguradora tiene el vehículo. Listo, entonces lo primero que voy a hacer por práctica es verificar en esos informes si de donde se levantó el accidente que haya o que mencionen la existencia de una póliza. Sí. Si eso es así, entonces la recomendación es hacer la reclamación directa primero ante la aseguradora. Sí. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, la reclamación directa a la aseguradora debe reunir, pues normalmente son los mismos requisitos: acreditar el accidente, acreditar las lesiones, qué actividad laboral desarrollaba la víctima, cuánto se ganaba, qué perjuicio sufrió. Y está pues la parte de los hechos de la reclamación y las pretensiones que está solicitando la víctima. Y reúne todos estos documentos y los remite a la compañía de seguros, que también por tema de pandemia es virtual. Sí. Después de que la aseguradora realiza un análisis de todos los documentos, realiza un ofrecimiento normalmente dentro del término de un mes. Sí. Y ya la víctima con su abogado dice: estoy de acuerdo, me están ofreciendo bien o muy poquito. Sí. Si llegan a un acuerdo, se realiza un contrato de transacción y el proceso termina. Sí. En el caso de que no lleguen a un acuerdo por múltiples razones, ¿qué sigue? Una solicitud de audiencia de conciliación en un centro. Sí. Y allá se cita en un centro de conciliación. En un centro de conciliación. Sí. Que puede ser para las personas de escasos recursos la Personería de Medellín, la Procuraduría, bueno, hay muchos. Bueno. Allá se cita al conductor, al propietario, a la empresa y a la aseguradora. Y usted dice: bueno, deseo conciliar estos perjuicios, esta es la pretensión que tengo. Si se llega a un acuerdo, se levanta un acta de conciliación. Si no se llega a un acuerdo, sigue la otra etapa, que es la demanda de responsabilidad civil. Listo. Entonces, la pregunta que vendría acá al caso es: ¿tiene seguro? ¿Tiene aseguradora? ¿Es requisito para poder demandar que yo primero le haga la reclamación directa a la aseguradora y espere ellos que me definen, o puedo ir directamente a una demanda civil? No es un requisito obligatorio, puede ir directamente a una demanda civil, pero sí le exigen agotar la audiencia de conciliación. Sí. O si no la va a agotar, la única forma de que le admitan la demanda es que solicite medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Bueno, las medidas cautelares en el proceso declarativo de responsabilidad civil es una inscripción sobre los bienes de la persona que me afectó. Sí. Entonces yo consulto y el propietario del vehículo tiene, bueno, el vehículo lo puedo afectar, solicito la inscripción de la demanda sobre ese vehículo o sobre una propiedad que tenga la persona que me chocó o el propietario.
o la empresa también puedo solicitar la inscripción. Es la única forma en que puedo demandar sin haber agotado la audiencia de conciliación. Ejecutando medidas cautelares. Bueno. Sí. Entonces ahora vamos con la pregunta que hacía antes, y es ¿qué se puede pedir entonces en esta demanda? ¿Qué es lo que yo puedo pedir? Primero, ¿qué debe contener para que tenga éxito? Es decir, ¿qué pruebas usted nos aconseja que debemos de aportar? Y segundo, ¿qué es lo que puedo pedir? Y entonces aquí nos hable un poco de qué es el daño emergente, qué es el lucro cesante y eso cómo se prueba. Listo. En la liquidación de los perjuicios que se realiza en una demanda, se pueden solicitar perjuicios materiales, Sí, que son aquellos que son el daño emergente, que el daño emergente es todos los gastos que tuvo la víctima por el accidente de tránsito, fui a 40 terapias y me tocó transportarme, medicamentos que no me cubrió el SOAT. los daños del vehículo, si iba en un vehículo. Ah, sí, también. Los daños del vehículo, eso se llama daño emergente, todos los Sí. gastos que tuve. El otro concepto es el lucro cesante consolidado, que es las incapacidades médicas que le dieron a la víctima. Sí. Eso lo puedes cobrar conforme, tiene unas fórmulas matemáticas, es una liquidación y es exacto lo que me da a mí, le tiene que dar al juez, a la aseguradora, a todo el mundo. Y el otro perjuicio o lo otro que se solicita es el lucro cesante futuro. Sí. Hay personas que como resultado de un accidente de tránsito quedan muy lesionadas. El lucro cesante consolidado, que es Incapacidades. que son las incapacidades hasta ese momento, y el futuro, que es entonces ¿cuál? Cuando una persona queda con secuelas de carácter permanente, se hace calificar y eso se llama lucro cesante. ¿Quién lo califica? Lo califica la Junta Regional de Calificación de Invalidez Sí. o un médico especialista en pérdida de capacidad ¿Y laboral. cómo se hace ese trámite para que la gente sepa? Bueno, ese trámite se puede realizar cuando a la persona le han definido médicamente cómo quedó. Sí. Terminó todas sus terapias, le realizaron todas las cirugías y ya puedo ir donde un médico especialista para que determine esa afectación que yo tengo, en qué porcentaje Y es. generalmente esa primera fase que nos dice sale de dónde, de la EPS, de dónde sale. Listo. Normalmente hay dos formas de hacerlo. Sí, Una es de forma particular, sí, que la víctima asuma el pago de ese dictamen, que en la Junta vale un salario mínimo, sino que hay muchas personas que se accidentan y se quedan sin trabajo, no tienen los recursos. Pero también se puede solicitar a través del fiscal. No están en obligación de remitirlo, pero si se habla con el fiscal y le explica la situación, lo pueden remitir. sí, O de forma particular. sí. Bueno, Entonces ahí se determina el lucro cesante futuro dependiendo la edad de la víctima, el salario y la expectativa de vida. sí. ¿Los familiares también pueden reclamar en estas acciones o no? Sí, son víctimas indirectas. Sí, Porque cuando ocurre un accidente de tránsito todos resultan afectados, un núcleo familiar. sí. Entonces todos pueden reclamar. El tema es que en el proceso de responsabilidad civil todo hay que probarlo. Claro. Entonces ellos pueden reclamar pero solicitando perjuicios morales. Sí. ¿Y esos perjuicios morales cómo se prueban o ya están tasados? ¿Cómo funciona eso? Los perjuicios morales, es muy difícil medir el dolor de una persona, Claro. pero se pueden, hay una tablita más o menos proporcional depende la afectación física, lo que se puede solicitar. O sea, ya hay unas tablas que traen estructurado entonces los valores. Pero es al arbitrio del juez. Depende Listo. de lo que dice la víctima, los interrogatorios, los testigos. De lo que el juez valore en la prueba. Exactamente. Listo. Y si tienen dictamen psicológico. Bueno, y entonces como el tiempo es corto, nos queda 1 minuto y medio. Me colisiono con un vehículo entonces de una empresa. Entonces, ¿a quiénes debo demandar? Bueno, ¿A quiénes puedo integrar en esa demanda? lo recomendable es que integre al conductor, al propietario, la empresa y la aseguradora. Y a la aseguradora lo demande en acción directa. Sí. Listo, entonces recomiendas demandar a todos los que se puedan, siempre y Sí. cuando. Pero, ¿y esto es por qué? Porque la ley lo autoriza. Sí, la ley lo autoriza y porque normalmente, como se busca una indemnización de perjuicios, las personas deben tener patrimonio o quien respalde el pago de eso. Entonces la aseguradora lo respalda con la póliza. Sí. La empresa pues tiene también sus recursos. Normalmente los conductores no tienen la capacidad para responder. Entonces, en este último minutico que nos queda, denos unos tips dentro de su experiencia profesional que usted considere que son importantes para un buen éxito en este tipo de demandas.
Creo que uno de los tips más importantes es que soliciten lo que pueden probar, porque con el Código General del Proceso hay unas sanciones muy grandes por el juramento estimatorio. Entonces hay abogados que hacen unas liquidaciones de perjuicios muy exageradas y que no pueden probar y ya están pasando la sanción. Es decir, ya no aplica eso que le decían a uno en facultades hace muchos años. Pida que algo le van a dar. Si usted pide y no prueba, puede ganar el proceso, pero no ocurre ninguna sanción. Hay sanciones económicas. ¿Ese juramento estimatorio qué es? Así rápidamente, que en palabras que entiendan. El juramento estimatorio es solamente sobre los perjuicios materiales. Sí. Entonces yo juro dentro de la demanda que todo lo que estoy solicitando lo voy a probar. Sí. Y si usted no lo prueba, lo sancionan. Es decir, solicito 200 millones y solo probé 50 millones. Lo van a Entonces, sancionar. recomendación, solamente solicito aquello que pueda probar, ¿cierto? Y ya los tips de los cuales ya nos mencionó. No, muchas gracias a la doctora Piedad. Esto es un tema que la vamos a invitar nuevamente porque aquí hay muchas cosas que tenemos que tratar. Le agradecemos mucho por compartir con nosotros este espacio. Esperamos, como le dije ahora, tenerla nuevamente. A todos muchas gracias, les habló Raúl Morales, los espero el día de mañana en Los Hechos en Derecho con un nuevo tema que será publicado en nuestras redes sociales y como siempre les digo, repliquen por favor nuestra información y hagamos de este espacio un espacio para todos. Tengan una feliz mañana.